así. El miércoles de la semana pasada nosotros habíamos visto integrales, explicamos que era una integral, cómo se calculaba, una integral directa por tabla, habíamos visto esta tabla de integrales y habíamos visto uno de los métodos, que era el método de sustitución, y con eso pudimos hacer, si yo digo algo que no es, me dicen si me equivoco. Con eso habíamos podido hacer hasta el ejercicio número 4 de la guía. Hicimos un montón. O sea, para el que vino al curso de 7 a 9, perdón, de 7 a 10, hicimos un montón. Y el que no pudo venir al curso de 7 a 10, porque en realidad no es horario, pero pudo ver el video, vieron que hicimos un montón. Bueno, hicimos casi todos. ¿Qué dudas tienen de esto? Porque la idea de hoy es hacer ejercicios de este mismo método. O sea, las clases, ¿cómo vendrían? Vendrían hoy, como que seguimos reforzando o repasando el método que vimos el miércoles, ¿sí? El miércoles pasado. El miércoles que viene vamos a ver el otro método. Y con eso vamos a poder hacer los ejercicios 5 y 6 de la guía, ¿sí? Y el sábado siguiente ya es repaso de los dos métodos. O sea, así vienen las próximas dos clases. Yo como para que sepan más o menos cómo estamos parados, con los tiempos vamos re bien, llegan con todo, no hay ningún problema. Bien, de los ejercicios hasta el 4 de integrales. ¿Hay alguna duda de algo? ¿Hay alguno que no hicimos? Y creo que nos quedó colgado el C no lo hicimos. Eso fue lo que me dijeron en el otro curso. ¿Quieren que hacemos? Profe, Sí. yo te quería pedir si podías hacer el G, me parece que era. ¿Cuál? El G del 4. El G del 4, el que dice logaritmo natural de 2x sobre 3x. Sí, porque lo fui a hacer y me costaron mucho los que eran con fracciones. Bueno, hacemos ese, no hay ningún problema, lo hacemos. Y lo que hice hoy, o sea, fíjense que acá yo borré todo, o sea, como para que hagamos todo junto, porque, o sea, me parece que es mucho más productivo que lo hagamos en vivo estos, porque son bastante más difíciles los temas, no como los primeros. O sea, borré toda la pizarra, o sea, estamos haciendo todo en vivo y en directo y no estamos usando el contenido del grupo anterior. Y les digo lo que hicimos. Yo, después de hacer las dudas que tenían ustedes sobre estos ejercicios, como el que me está proponiendo ahora María, yo traje otros ejercicios como para hacer, ¿sí? Y también lo que podemos hacer son el ejercicio adicional 1 y 2, porque el ejercicio 1 y 2 adicionales es del mismo método que ya vimos, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, este ejercicio lo que yo hago normalmente es expreso todo de una forma diferente para que me ayude. O sea, por ejemplo, este 3 que estaba acá, lo pongo como un tercio, ¿sí? Porque el 3 está en el denominador. ¿Por qué me conviene expresarlo así? Porque este un tercio después lo voy a poder sacar afuera. ¿Está bien, María? Sí, sí. Y después tenemos el logaritmo natural de 2x, y después acá en vez de ponerlo así, lo puedo poner por 1 sobre x. ¿Esto también lo entendés, María? Cuando vos tenés una Sí, también. fracción, lo podés poner como por 1 dividido la fracción que tenés. ¿Está bien? Entonces, el un tercio lo podemos escribir afuera de la integral. Y después lo que hay que pensar es cuál sería nuestra sustitución. Fíjate que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces, lo que nos conviene que sea la t va a ser el logaritmo natural. Si nosotros decimos que el logaritmo natural de 2x es t, nosotros vamos a poder decir que 1 sobre 2x por 2, porque apliqué la regla de la cadena, es el diferencial de t. Y estos dos los voy a poder simplificar. O sea que 1 sobre x por el diferencial de x va a ser el diferencial de t. No, no entendí. Y una vez que tenemos esto, directamente reemplazamos. Esto es t.
Y todo esto es el diferencial de t. ¿Bien? Entonces, reemplazando tenemos t por diferencial de t. Recuerden que el ejercicio, cuando ustedes aplican el método de sustitución, el ejercicio se tiene que achicar. Y eso que se achique va a servir que podamos aplicar la tabla de integrales. Entonces, porque acá acuérdense que cuando calculamos la t, tuvimos que derivar. Después de que reemplazamos, el ejercicio se achica y no vamos a derivar, vamos a calcular la integral. Entonces vamos a aplicar la tabla de integrales. Entonces, la integral de t es como si fuera la integral de x. ¿Cuál es la integral de x? ¿Cómo sería, chicos, la integral de x? El exponente más 1 sobre el exponente El sumado. exponente más 1. Sí. Perfecto. O sea, sería t al cuadrado sobre 2. ¿Correcto? Yo les hago esas preguntas porque a veces acá ustedes, o sea, es lo que contaba hace un ratito. Acá el proceso es que ustedes, cuando ustedes sustituyeron y quieren calcular la integral, acá es aplicar tabla de integrales. Acá a veces por defecto ustedes no sé por qué, sí sé por qué, acostumbran a derivar. Entonces, cuando yo les pregunto cuál es la derivada de x, o sea, ustedes en vez de decirme x cuadrado sobre 2, o sea, el gran error es decirme que la integral de x es 1, pero no es porque no saben, sino porque aplicaron la tabla de derivadas en vez de la tabla de integrales. Eso es lo que tienen que tener cuidado, ¿sí? Aplicar la tabla que corresponda. Bien, entonces, esto va a ser un sexto, porque 3 por 2 es 6, y en vez de poner t, ahora ponemos logaritmo natural de 2x, o sea que esto va a ser logaritmo natural de 2x al cuadrado más c. Y esto vendría a ser nuestra respuesta. María, ¿lo seguiste? Sí, gracias. Por ahí Siempre me quedaba. la estrategia, María, yo lo que te recomiendo en estos casos es, la estrategia que yo aplico, o que me parece que es mejor que hagan ustedes, es, cuando arrancan, escribir esta misma integral expresada de otra forma. Eso los va a ayudar a ustedes para poder darse cuenta de cómo encarar el ejercicio. Claro, siempre pasaba, digamos, el 3 como un tercio, pero me quedaba la X colgada. Y no me había dado cuenta que la podía pasar así. Claro, al escribirlo como por 1 sobre x, bueno, ahí claramente vos ves que tenés una función multiplicada por su derivada. Entonces, cuando tenés una función multiplicada por su derivada, ahí ya muy claramente podés determinar cuál es la t. ¿Sí? Porque si vos tenés una función multiplicada por su derivada, y vos sabés que cuando vos hagas la sustitución vas a tener que derivar, bueno, ya sabés que el logaritmo lo vas a derivar y te va a dar 1 sobre x. ¿Sí? Y con eso vas a poder hacer bien las sustituciones. O sea, esa es la clave de esta parte, ¿no? Esta parte es expresar el ejercicio de otra forma y, como es, y al mismo tiempo la clave final es determinar bien cuál es la t. Porque si ustedes tienen bien la t, el ejercicio sale. O sea, fíjense con qué facilidad. Al determinar bien la t, derivan, aplican la tabla de integral, ya salió. O sea, no tiene mucha cosa. O sea, el tema es poder escribirlo de una forma diferente y saber cuál es la t. Una vez que eso lo tienen resuelto, es bastante sencillo. Genial, profe, gracias. No, de nada. Así que esa sería la propuesta para los ejercicios que son parecidos a eso. O sea, fíjate que el h, si querés lo repasamos, pero el h es igual. ¿Querés que lo hacemos? No, como quieran, ya Dale, lo entendí hacemos, no lo hay de la. problema, hagámoslo. Total, hoy es clase de repaso del método de sustitución, así que por mí no hay ningún problema. El h es, por ejemplo, seno del logaritmo natural de x
sobre x diferencial de x. Y con esto mismo que le comentaba a María, fíjate que acá sería seno del logaritmo natural de x por 1 sobre x. Y acá con demasiada facilidad, ¿no? Tenemos una función compuesta. No tenemos seno de x, tenemos seno del logaritmo natural. Y por otro lado vemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces, acá, claramente, el logaritmo natural de x va a ser t. Entonces, 1 sobre x, que es la derivada, ¿no?, del logaritmo natural, o sea, lo vamos a poder resolver con facilidad, porque acá vamos a hacer, esto es t. Y todo esto es diferencial de t. Reemplazamos y tenemos integral seno de t por el diferencial de t. El ejercicio se comprimió. Calculamos la integral por tabla. La integral del seno es menos coseno, ya que vamos a tener menos coseno de t más c. Y después volvemos a reemplazarlo en su forma original. Menos coseno del logaritmo natural de x más c. Ailín, el tema es así. Cuando vos, perdón, Ailín, de este paso a este paso, ¿lo entendiste? Buenísimo. Entonces, vos lo que tenés que mirar, Ailín, para poder descubrir cuál va a ser la t es pensar que tenemos una función compuesta. Recordar que el método de sustitución se aplica cuando tenemos una función compuesta y cuando tenemos una función multiplicada por su función derivada. Entonces, vos acá no tenés seno de x, tenés seno y entre paréntesis tenés algo que no es x, ¿sí? Tenés seno del logaritmo natural. Y por otro lado, te das cuenta que si derivás el logaritmo natural, te da 1 sobre x. Cuando te pasa eso, quiere decir que el logaritmo natural tiene que ser la t. ¿Por qué? Porque cuando vos derives, lo vas a poder sustituir. ¿Sí? O sea, tenés una función compuesta y tenés una función multiplicada por su derivada. ¿Ahí va? Buenísimo. De nada. Bueno, yo traje algunos más como para ir ejercitando, ¿sí? Algunos ejercicios extras. Por ejemplo, traje unos que son algunos muy lindos, y cuando yo digo muy lindos, los que tienen de lindo a veces lo tienen de complicado, ¿no? Como se imaginarán, vamos a hacer el que dice así: integral de 15 sobre 5x más 1 por el logaritmo natural de 5x más 1. Por el diferencial de x. Ese sería el ejercicio. Lo que voy a hacer es hacer lo mismo que le dije a María hace un ratito. Lo voy a escribir de una forma diferente, cosa de que sea más fácil distinguir cuál es la t y todo eso. Entonces, si lo escribo diferente, podríamos hacer 15 por 1 sobre 5x más 1 por el logaritmo natural de 5x más 1.
¿Se ve? O sea, perdón, acá me equivoqué. Acá sería por 1 sobre el logaritmo natural de 5x más 1. ¿Bien? Entonces, acá lo tenemos, la primera cosa que tenemos que hacer es, el 15 ya lo podemos exponer afuera de la integral. Y ahora lo que tenemos que hacer es pensar qué es la t. Entonces, fijémonos lo siguiente. Si yo lo voy a hacer mal, no copien, ¿eh? Lo voy a hacer mal, pero para que lo entiendan. Para que lo entiendan, no copien. Pero yo lo que digo es, ustedes van a decir, la función compuesta está en 5x más 1 del logaritmo. Entonces, van a decir, 5x más 1 es t. Entonces, cuando ustedes lo hacen, van a tener 5, que es la derivada, ¿no? 5 por el diferencial de x es igual al diferencial de t. Y como el 5 no lo tienen en ningún lugar multiplicando, van a hacer que el diferencial de x va a ser igual a 1/5 del diferencial de t. Fíjense que si ustedes esto lo hacen así, no es que esté mal, lo vamos a hacer de las dos formas, pero si ustedes lo hacen, fíjense que acá van a tener 1 sobre t por 1 sobre el logaritmo natural de t. Entonces, y acá van a tener 1/5 de t, porque cuando ustedes reemplazan todo. Esto es t, esto es t, y esto es 1/5 de t. Entonces, ustedes sustituyeron y todavía no lo pueden resolver por tabla. Entonces, esta es una de las formas de resolverlo, pero van a tener que, como no lo pueden aplicar ya la tabla, no la pueden aplicar, o sea, se van a meter en un, o sea, lo vamos a hacer de las dos formas, pero se meten en un lío porque al no poderlo resolver directamente, tienen que volver a aplicar la sustitución. Si quieren, copien hasta acá y vemos cómo hacemos la segunda sustitución. Bien, mirá, ¿cómo seguimos? El 1/5 lo vamos a mandar afuera, ¿no? Y yo ahora voy a usar otra variable diferente. Por ejemplo, en vez de la t voy a usar la z, por ejemplo. Entonces, fíjense que acá, si yo hago que la z sea el logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre t. Entonces, yo voy a poder decir que el logaritmo natural de z, no, el logaritmo natural de t es z, perdón. El logaritmo natural de t es z. Entonces, 1 sobre t por el diferencial de t va a ser igual al diferencial de z. Entonces, ¿cómo sería el reemplazo? Este 1/5 ya no juega, porque este 1/5 yo ya lo puse acá afuera, así que ese 1/5 ya no juega. Lo que nos resta es ver los otros reemplazos. Entonces, esto viene siendo z. Y 1 sobre t por el diferencial de t, eso viene siendo el diferencial de z. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer las sustituciones. Vamos a tener 1 sobre z por el diferencial de z. En la parte de, afuera se simplifica, nos queda un 3.
Y acá lo vamos a resolver por tabla, perdón. La integral de 1 sobre z, ¿cómo sería, chicos? Si miran la tabla de integrales, sería el logaritmo Logaritmo natural. natural de z. Exacto, entonces vamos a tener 3 por el logaritmo natural de z, más c, y ahora hay que reemplazar todo en la forma original, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ir haciéndolo? Lo vamos a ir haciendo de a poquito. Vamos a tener 3 por el logaritmo natural, y en vez de poner z, vamos a poner logaritmo natural de t. Más c. Y en vez de poner t, vamos a poner 5x más 1. Entonces, acá vamos a tener 3 por el logaritmo natural del logaritmo natural de 5x más 1. Más c. Entonces, ¿vieron cómo acá, al hacerlo así, de decir, bueno, 5x más 1 en la t, se la complicaron un poquito, ¿sí? Entonces, para complicárselas un poquito menos, yo voy a mostrar cómo hacer este mismo ejercicio de otra forma diferente, ¿sí? El ejercicio decía así, y yo ya directamente lo empiezo a escribir de forma diferente, ¿no? El ejercicio decía, la integral del 15, que el 15 lo podíamos poner afuera, y acá nos quedaba 1 sobre 5x más 1 por 1 sobre el logaritmo natural de 5x más 1. Y yo lo voy a hacer diferente. ¿Cómo lo voy a hacer diferente? En vez de pensar que la t vale 5x más 1, voy a pensar que el logaritmo natural de 5x más 1 es la t. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo va a ser 1 dividido 5x más 1, que yo ya lo tengo. Entonces, yo puedo decir que el logaritmo natural de 5x más 1 es la t. Y cuando la derivo, porque acá hay que derivar, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre 5x más 1 por la derivada, perdón, sí, digo bien, por la derivada del argumento. La derivada de 5x más 1 es 5. Entonces, fíjense cómo esto viene siendo t, lo que está en este denominador. ¿Sí? Y acá tengo 1 sobre 5x más 1, que acá está, lo tengo multiplicado por el diferencial de x, pero no tengo el 5. O sea que el 5 lo voy a poder pasar dividiendo. Entonces voy a tener 1 sobre 5x más 1 por el diferencial de x va a ser 1/5 del diferencial de t. Entonces, cuando voy a hacer los reemplazos, fíjense, 1 sobre t, que es esto que está acá, ¿no? Y ahora, todo esto que dice 1 sobre 5x más 1, y este diferencial de x, fíjense que es esto que está acá. 1/5 por el diferencial de t. Y otra vez lo mismo. El 1/5 se puede ir afuera de la integral. 15 por 1/5. Y acá voy a tener que calcular la integral de 1 sobre t. Pero lo voy a escribir para que lo puedan ver. Por la integral de 1 sobre t. Fíjense cómo acá, al hacer una sola sustitución y elegir mejor la t, ¿sí? No o sea, podemos aplicar la entrada, la tabla directamente. La integral de 1 sobre t es el logaritmo natural. Fíjense cómo acá, de una sola vez, pudimos calcular el ejercicio. Entonces, vamos a tener 3 por el logaritmo natural, y en vez de poner t, ponemos lo que nos dio. Logaritmo natural de 5x más 1 más c. Fíjense que de cualquiera de las dos formas, llegamos a lo mismo, nada más que en una nos la complicamos un poquito más, ¿no?
¿Se entiende cómo se puede hacer cualquiera de las dos formas? Sí, sí. Buenísimo, vamos a hacer otro. Por eso yo le decía que acá es clave entender cuál es la T, ¿no? Al elegir mal la T, a veces eligen mal la T y no pueden resolverlo. A veces la eligen y la eligen bien y la sale de una, y a veces la eligen intermedio y entonces tienen que hacer más pasos, ¿sí? Vamos a hacer otro. Otro dice así, integral de 10x más 2 por e a las 5 medios de x al cuadrado más x. Bien, en este ejercicio, ¿cuál creen que sería la función compuesta? ¿O en dónde estaría, cuál sería la t? Miremoslo, a ver, pensémoslo juntos. Si yo derivara 10x más 2, ¿cuánto es la derivada? 10. 10. 10. ¿Y el 10 lo tengo en algún lugar? Y no, entonces es como que no me va a servir que la t sea 10x más 2. Entonces, vamos a probar qué pasa si derivamos el exponente de la e. ¿Bien? Y ese sería nuestra t. Si nosotros dijéramos que 5 medios de x cuadrado más x es t, cuando vamos a derivar, fíjense qué nos pasa. La derivada de 5 medios de x cuadrado es 5x. ¿Sí? Acuérdense que acá en derivadas se le bajaba el exponente multiplicando y al exponente se le restaba 1. Apliqué la tabla de derivadas. ¿Sí? Y la derivada de x es 1. ¿Cuál es la situación? Que yo acá tengo 5x más 1 por el diferencial de x es igual al diferencial de t. Eso me dio al derivarlo. Y fíjense que en nuestro ejercicio no tenemos 5x más 1. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que pensar o lo que se les tiene que ocurrir es que si ustedes sacaran factor común 2, fíjense que al sacar factor común 2, acuérdense que el factor común es al revés que la propiedad distributiva, le va a quedar 2 por 5 más 1, que este 5x más 1 sí ahora lo tienen. Por eso hay que ver de cómo se expresa de una forma diferente para que el ejercicio lo podamos reemplazar correctamente. Y acá ya viene el tema de los reemplazos, porque ya al sacar el factor común 2 es muy fácil. El 2 lo podemos proponer afuera de la integral. ¿Sí? Y fijémonos cómo reemplazamos. Este 5 medios de x al cuadrado más x se va a convertir en t. Entonces voy a tener e a la t. ¿Sí? Y este 5x más 1 con este diferencial de x me dan el diferencial de t. Y este 2 es el que mandé afuera. Entonces el ejercicio se me achicó un montón porque me queda 2 por la integral de e a la t por su diferencial. ¿Y cuál es la integral de e a la t? E a la t. Entonces, 2 por e a la t más c. Y ahora reemplazamos a la t por 5 medios de x cuadrado más x. Entonces, nuestra respuesta va a ser 2 por e a la 5 medios de x cuadrado más x
más c. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Alguien no lo entendió? Bien, vamos al que sigue. El que sigue va a ser integral de e a la 5x más 5 sobre la raíz cúbica de e a la 5x más 5 más 5 Ese sería el ejercicio. ¿Cuál les parecería que sería la t? Si se fijan, lo más conveniente es que lo que está dentro de la raíz sea la t, porque fíjense que si yo hago e a la 5x más 5 más 5, si esto es t, cuando lo derivo, aplico la regla de la cadena en este primer término. E a la 5x más 5, su derivada va a seguir siendo e a la 5x más 5 por 5, porque apliqué la regla de la cadena, más 0, porque la derivada del 5 es 0, por el diferencial de x. Y eso me va a dar el diferencial de t. Cuando querramos ir reemplazando, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Acá abajo vamos a tener raíz cúbica de t. Porque todo esto es t. Y ahora tenemos que ver que tenemos e a la 5x más 5 por el diferencial de x, nos quedó acá arriba para sustituir. Ahora eso, para poder hacerlo, voy a tener que despejar este 5, o sea que yo voy a tener que e a la 5x más 5 por el diferencial de x me va a dar 1/5 del diferencial de t, o sea que todo esto, que marqué acá, va a terminar siendo 1/5 del diferencial de t. Entonces, cuando reemplazamos vamos a tener 1/5 del diferencial de t, y como acá no nos quedó nada, hay un 1. Pasos siguientes. Los pasos siguientes, el ejercicio se redujo, porque claramente se redujo, porque tenemos muchas cosas más chiquititas. Entonces lo que vamos a hacer es, primero el 1/5 lo vamos a poder sacar fuera de la integral. Y este lo voy a hacer como cálculo aparte. Que nosotros tengamos acá 1 sobre raíz cúbica de t, es como si yo tuviera acá. Cuando no hay ningún exponente es como si fuera un 1. Entonces es lo mismo que decir que es 1 sobre t a la 1/3, porque el número de la raíz pasa como denominador del exponente de la fracción, ¿sí? Y también, al tener 1 dividido, para ponerlo en el numerador,
se le cambia el signo al exponente. Entonces yo tengo t a la menos un tercio. Entonces, decía, 1 sobre raíz cúbica de t a la u, de raíz cúbica de t es lo mismo que 1 sobre t a la un tercio, ¿sí? Y para exponerlo en el numerador, lo que hago es, le cambio el signo al exponente fraccionario. Entonces, yo acá, en vez de poner 1 sobre la raíz cúbica de t, voy a poner t a la menos un tercio. ¿Por qué lo voy a exponer como t a la menos un tercio? Porque al exponerlo como t a la menos un tercio, voy a poder aplicar la tabla de integrales, ¿sí? Y la integral de t a la menos un tercio es t a la 2 tercios sobre 2 tercios. Más c. Y ahora lo vamos a ir cambiando todo y reemplazando por los datos que tenemos. Que cuando nosotros tengamos dividido 2 tercios, es lo mismo que tenerlo multiplicando por 3 medios. Y en vez de poner t, vamos a poner e a la 5x más 5 más 5 elevado a la 2 tercios más c, y acá multiplico los números, 1 por 3, 3, y 5 por 2, 10. O sea que van a tener 3 décimos de e a la 5x más 5 más 5 elevado a la 2 tercios más c. Lo pueden tener escrito así en el choice, o bien lo pueden tener escrito así, 3 décimos de la raíz cúbica de e a la 5x más 5 más 5 al cuadrado más c. O sea, lo tienen que poder encontrar o de esta forma o de esta forma. ¿Sí? ¿Alguien no entendió este ejercicio? Vamos a otro. Este dice así. Integral de x al cubo más x cuadrado más x más 1 sobre 5 cuartos de x a la cuarta más 5 tercios de x al cubo más 5 medios de x cuadrado más 5x. ¿Y acá qué les parece? ¿Cuál les parece que sería la t?
Bueno, parece que o están con dudas o están con miedo y están nerviosos. Bueno, nada. Lo que hay que hacer es pensar que para poder resolverlo, nosotros Bueno, tenemos que saber que una función, cuando la derivemos, nos tiene que dar la otra. Entonces, si yo derivo x al cubo, me va a quedar x cuadrado más x más 1. ¿Me va a dar lo de abajo? Y la verdad, no. Ahora pensemos, ¿qué pasa si derivamos lo de abajo? Si derivamos 5 cuartos de x a la cuarta más 5 tercios de x al cubo más 5x cuadrado más 5x, si nosotros decimos que todo eso es t, fíjense que nosotros cuando derivamos vamos a tener 5x al cubo más 5x cuadrado más 5x más 5. Y esto va a ser 1 por el diferencial de t. Fíjense que acá cuando nosotros reemplazamos, todo lo de abajo viene siendo t. Y la parte del numerador, fíjense, yo tengo x al cubo más x cuadrado más x más 1 por el diferencial de x. ¿Sí? Y acá no tengo lo mismo. Pero, si se dan cuenta, acá podemos sacar factor común 5. Entonces, cuando saco factor común 5, me queda x al cubo más x cuadrado más x más 1. Y acá sí, ya esto que está acá es lo mismo que está acá en el numerador. Entonces, voy a poder pasar el 5 dividiendo y voy a poder hacer los reemplazos. Entonces, para hacer los reemplazos, todo esto que está acá va a ser un quinto por el diferencial de t. Entonces, vamos a poner un quinto por el diferencial de t. Como acá no quedó nada, ponemos un 1. Y el un quinto lo podemos mandar afuera de la integral. O sea que vamos a poner un quinto por la integral de 1 sobre t. Y ahora hay que calcular la integral por tabla. La integral del 1 sobre t va a ser el logaritmo natural de t. O sea, un quinto por el logaritmo natural de 5 cuartos de x a la cuarta más 5 tercios de x al cubo más 5 medios de x al cuadrado más 5x más c. ¿Alguien no lo entendió?
No, profe, perfecto. Buenísimo, entonces lo vienen entendiendo, genial. Bueno, vamos a otro. El otro es un poquito más complicado. El otro dice así. Integral de seno de la raíz cuadrada de 3x más 3 más 3 sobre raíz cuadrada de 3x más 3 más coseno del logaritmo natural de 4x más 4 sobre 4x más 4 por el diferencial de x. Lo primero que tienen que ver es que acá tienen dos términos. O sea que lo que vamos a tener que hacer es proponer dos integrales. ¿Sí? Acuérdense que el más y el menos podíamos resolver la integral de cada término por separado. Y como le contaba antes a María, lo vamos a escribir de dos formas diferentes para poder resolverlo. Entonces, primero vamos a hacer la integral del seno de la raíz cuadrada de 3x más 3 por 1 sobre la raíz cuadrada de 3x más 3. Esta sería nuestra primera integral, más nuestra segunda integral, que nuestra segunda integral vendría a ser la integral de coseno del logaritmo natural de 4x más 4 por 1 sobre 4x más 4. Entonces tenemos dos integrales. Vamos a resolver la primera de las dos integrales. Entonces, lo primero que tienen que hacer es determinar la t. Entonces, yo lo que les digo es busquen cuál es la función compuesta y dónde encuentran que una función es la derivada de la otra. Bueno, si miramos, la composición de funciones está en el paréntesis del seno, ¿sí? Entonces, de ahí nosotros vamos a determinar que la t va a ser la raíz cuadrada de 3x más 3. Más 3. Cuando lo derivamos, vamos a aplicar la regla de la cadena. La derivada de 1 sobre raíz cuadrada de 3x más 3 va a ser 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 3x más 3 por 3 más 0, o sea, no lo pongo, y el diferencial de t.
Fíjense cómo vendrían nuestros reemplazos. Esto viene siendo t. Y después a mí me queda 1 sobre raíz cuadrada de 3x más 3 por el diferencial de x. Acá tengo 1 sobre raíz cuadrada de 3x más 3 y el diferencial de x, pero el 2 no y el 3 no. Entonces lo voy a tener que despejar. Y voy a decir que 1 sobre la raíz cuadrada de 3x más 3 por el diferencial de x va a ser igual a 2 tercios, porque el 2 está dividiendo, lo pasamos multiplicando, y el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. 1 sobre 3x más 3 va a ser igual a 2 tercios de t. Y ahora reemplazamos. Cuando reemplazamos vamos a tener seno de t por 2 tercios de t. Y ahora resolvemos la integral. El 2 tercios lo podemos poner afuera. Y ahora lo que hacemos es calcular la integral del seno por tabla. La integral del seno es el coseno negativo menos coseno. El menos lo puedo poner adelante del número para no hacernos lío. Me va a quedar menos 2 tercios del coseno de t. Y el coseno y la t venía siendo la raíz cuadrada de 3x más 3 más 3. Ahí resolvimos la primera integral. Vamos a resolver la segunda. Cuando resolvamos la segunda integral, yo en vez de usar t, para no confundirnos con la otra integral, vamos a usar z. Entonces yo voy a decir que, fíjense que si yo hago la derivada del logaritmo me da 1 sobre 4x. O sea que yo voy a decir que el logaritmo natural de 4x más 4 va a ser z. Y la derivada va a ser 1 sobre 4x más 4 por 4 va a ser igual a 1 por el diferencial de z. Y ahora reemplazamos. Esto es z. Y acá me queda 1 sobre 4x más 4 por el diferencial de x. Pero este 4 no lo tengo. Entonces lo vamos a despejar. Y 1 sobre 4x más 4 por el diferencial de x va a ser igual a 1/4 del diferencial de z. O sea que todo eso que está acá viene siendo 1/4 del diferencial de z. Reemplazamos. Integral de coseno de t, y el 1/4 lo puedo mandar afuera de la integral. Y ahora sacamos la integral por tabla. La integral del coseno es el seno positivo. 1/4 del seno de t. Y esto viene siendo 1/4 del logaritmo natural de 4x más 4. No, lo estoy poniendo mal. 1/4 del seno del logaritmo natural de 4x más 4.
O sea que nuestra solución va a ser todo este resultado de esta integral, que fue la primera, más el resultado de la otra integral, que es 1/4 del logaritmo del seno del logaritmo natural de 4x más 4 más c. Y nuestra respuesta viene siendo todo esto. Bien. El que sigue. El que sigue dice así. Integral de 7 por e a la 7x por coseno de e a la 7x más 3. Y acá de vuelta lo mismo. Tenemos la función compuesta en el coseno del paréntesis. Y si calculan la derivada del paréntesis, nos da lo que está acá afuera. Con lo cual, e a la 7x más 3 va a ser la t. Cuando calculamos la derivada de e a la 7x más 3, la derivada de e a la 7x es e a la 7x por 7, porque aplicamos la regla de la cadena. La derivada del 3 es 0. La derivada de una variable es 1. Y entonces nos fijamos qué nos pasa con los reemplazos. Esto, y e a la 7x por 7, que es esto que está acá, con el diferencial de x, todo eso da el diferencial de t. Entonces, nuestro ejercicio se reduce a coseno de t por el diferencial de t. Y el coseno de t lo vamos a poder sacar por tabla. La integral del coseno es el seno. O sea que vamos a tener el seno de t más c, que es lo mismo decir que el seno de e a la 7x más 3 más c. ¿Bien? ¿Alguien no entendió este? Este es bastante más fácil. ¿Se dan cuenta cómo ver cuál es la t? Sí, ahora sí, un poco más. Ahora se sigue un poco más. Sí. Buenísimo. Vamos a otro. El que sigue sería así. Ejercicio que dice integral de 4x menos 2 por la raíz quinta de x cuadrado menos x más 1 al cuadrado. Diferencial de x. Así sería nuestro ejercicio, ¿no? Sí. Buenísimo. Lo que yo hago siempre es trato de escribirlo de una forma diferente para que nos ayude a distinguir un poco más cómo viene la mano. Entonces, en vez de escribirlo con raíz
quinta, lo voy a poner elevado a la 2 quintos. Acuérdense que el número de la raíz pasaba como exponente fraccionario. Y eso en algún momento nos va a ayudar para poder resolver la integral. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo mismo de siempre, ¿cuál es la t? Que es la pregunta del millón, porque es lo que les sirve a ustedes para poder resolver el ejercicio. Fíjense que, ¿dónde está la función compuesta? Ustedes no tienen x elevado a la algo, tienen un paréntesis. Entonces es como que la primera pista es que lo que está dentro de ese paréntesis debiera ser la t. Ahora, piensen que ustedes dicen, bueno, pero voy a probar con 4x menos 2. Si ustedes dicen que 4x menos 2 es la t, cuando deriven 4x menos 2, ¿cuánto les va a dar? 4. ¿No? La derivada de 4x menos 2 es 4. ¿Yo tengo algún 4 acá? No, entonces no me va a servir que la t sea 4x menos 2. ¿Sí? Entonces, pensemos qué pasa si derivamos el x cuadrado menos x más 1. Entonces, si nosotros decimos que x cuadrado menos x más 1 es la t, al derivarlo, fíjense qué nos pasa. Al derivarlo vamos a tener 2x menos 1. La derivada de este 1 es 0, por eso no lo escribo, por el diferencial de x, y acá tenemos 1 por el diferencial de t. Fíjense que el 2x más 1 todavía no lo tenemos acá tampoco, pero si nosotros en este paréntesis que está acá sacáramos factor común 2, ahí ya sí tenemos el 2x menos 1. ¿Se entiende? Entonces, por eso es lo que tienen que ir viendo cómo calculan la t. Y ahora sí, van a poder reemplazar todo con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque el 2, este 2, lo van a poder mandar afuera. O sea que vamos a tener 2 por la integral. Esto es la t. O sea que yo voy a tener t a la 2 quintos. Este 2x menos 1 por el diferencial de x, fíjense que es esto que está acá. Entonces, eso es un diferencial de t, o sea, diferencial de t. Y ahora el ejercicio se redujo un montón. Como se redujo un montón, voy a tener que aplicar la tabla de integrales. T a la 2 quintos, cuando lo queremos integrar, le sumamos 1 al exponente. 2 quintos más 1 es 7 quintos. Sobre 7 quintos más la c, y ahora lo reemplazamos y hacemos la cuenta que corresponda. En vez de poner dividido 7 quintos, lo puedo poner por 5 séptimos. Y la t, dijimos que es x al cuadrado menos x más 1, así que yo voy a poder poner x cuadrado menos x más 1 a la 7 quintos más c, y después puedo multiplicar los dos números. Me da 10 séptimos. 10 séptimos de x cuadrado menos x más 1 a la 7 quintos más c. Lo pueden encontrar así en el choice, o lo bien lo pueden encontrar de otra forma. En el choice lo pueden encontrar como lo escribí recién, o bien 10 séptimos de la raíz quinta, porque este 5 se puede escribir como raíz, x al cuadrado menos x más 1
a la 7 más c. O sea que lo pueden encontrar o bien de esta forma, o bien de esta forma. ¿Alguien no lo entendió este? Bien, vamos a hacer otro. Que dice así, integral de 2x menos x al cuadrado más 2 por la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada? Sí, la raíz cuadrada de 2/3 de x al cubo más 4x menos 1 Perfecto. Entonces, ese sería el ejercicio. Entonces, acá lo mismo de siempre. Acá tenemos dos términos, con lo cual vamos a tener que hacer dos integrales. ¿Sí? Entonces, por un lado vamos a tener la integral de 2x, y por otro lado vamos a tener la integral de x cuadrado más 2 por, y esto lo escribo ya de una forma diferente. Lo voy a escribir como 2/3 de x al cubo más 4x menos 1 a la 1/2. Bien, y bueno, vamos a resolverlo. Vamos a resolver la primera integral, que es una integral inmediata, ¿no? Porque el 2 lo podemos poner afuera de la integral. O sea que va a ser 2 por la integral de x. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Apliqué la tabla como si fuera x a la n, acá hay un 1. Y después estos dos se pueden simplificar y me va a quedar x cuadrado solamente. Ya resolvimos una integral, que era bastante fácil. Menos, y ahora vemos la otra integral que es la más dificultosa. Entonces, otra vez lo mismo. Esta integral tiene dos cosas que están multiplicando. La función compuesta acá está en este paréntesis que está elevado a la 1/2. ¿Sí? Y por otro lado, como dije, el paréntesis, o sea, cuando ustedes quieren ver si esa es la t, piensen que hay que derivarlo. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer como para derivar, nos tiene que dar el otro paréntesis. Entonces, si yo derivo x cuadrado más 2, me va a dar 2x. Y yo acá no tengo 2x. Entonces, porque tengo x al cubo. Entonces, si derivo x al cubo, me va a quedar algo con x cuadrado. Entonces, yo sospecho que la t va a ser este paréntesis que está acá. Entonces, si hacemos eso de esa forma, cuando lo hagamos, vamos a decir que 2/3 de x al cubo más 4x menos 1 va a ser t. Y ahora derivamos. La derivada de 2/3 de x al cubo son 2x cuadrado. Acuérdense que el exponente se bajaba multiplicando y se le restaba 1 al exponente. La derivada de 4x es 4. La derivada del 1 es 0. Y la derivada de la t es 1, así que esto sería un diferencial de t. Entonces ahora vamos a ver qué pasa. Esto que está acá, dijimos que era t. Y acá tenemos 2x al cuadrado más 4. Y acá tenemos x cuadrado más 2.
es parecido, pero no es igual. Bueno, lo mismo que antes. Sacamos factor común 2, y entonces vamos a tener 2 por x al cuadrado más 4, perdón, 2x al cuadrado más 2, por el diferencial de x va a ser 1 del diferencial de t. Y fíjense que ahora, este x cuadrado más 2, este x cuadrado más 2, por el diferencial de x es esto y esto. Pero el 2 este sobra. Bueno, entonces lo voy a despejar. Voy a poder poner que x cuadrado más 2 por el diferencial de x va a ser igual a 1/2 del diferencial de t. Entonces con los reemplazos sería de esta forma. T a la 1/2, lo que hicimos fue reemplazar esta t acá. Y este x más 2 con este diferencial de x nos termina dando 1/2 de t. Sí, lo que implica el diferencial, Aileen, es que ya está derivado. El diferencial es para poder identificar de qué variable se trata, y es como que la derivamos. ¿Sí? Indica que eso fue derivado, y nos indica de qué variable se trata. Bien, una vez que hicimos esos reemplazos, el 1/2 lo podemos poner afuera de la integral, y nos queda calcular la integral de t a la 1/2. Bueno, cuando calculan la integral de t a la 1/2, utilizan la tabla de integrales. La integral de t a la 1/2 va a ser t a la 1/2 más 1, que sería 3/2, o sea, t a la 3/2 sobre 3/2. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la t por el valor que corresponda y hacer la cuenta que tenemos acá. Si tenemos dividido 3/2, es lo mismo que multiplicar por 2/3. Y en vez de poner t, vamos a poner 2/3 de x al cubo más 4x menos 1 a la 1/2. Estos dos se pueden simplificar. Entonces, nuestra respuesta va a ser va a ser x cuadrado por la primera integral. Profe, una pregunta. Y En el exponente del paréntesis, ¿no era 3/2? acá, perdón, tenés razón. ¿No? Ahí, Sí, perdón, tenés razón. Gracias, Agus. no, está bien. X al cuadrado menos 1/3 por 2/3 de x al cubo más 4x menos 1 a la 3/2 más c. Entonces, lo pueden encontrar así en el choice. O bien, este exponente fraccionario lo encuentran con raíz. Lo pueden encontrar, si no, como x cuadrado menos 1/3 1/3 por 2/3 de x al cubo más 4x menos 1
Esto va a ser raíz cuadrada y elevado a la 3 más c. O sea, lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas. Bien. ¿Alguien no lo entendió? Bueno. Bueno, eso era lo que teníamos propuesto, que ejercicios extras que traje yo. Son 8 ejercicios extras donde vimos eso. Como nos sobra un poco de tiempo y nos sobra bastante, y para no aburrirnos y dejarles todo el tema libre, lo que se me ocurre a mí es hacer el ejercicio 1 y 2 de adicionales, porque el ejercicio 1 y 2 es del método de sustitución, que es lo que vimos hasta ahora. El ejercicio 3 y 4 de adicionales es del otro método, que todavía no lo vimos. Lo vamos a ver el miércoles que viene. Y el ejercicio 5 y 6 lo vamos a ver la semana que viene de adicionales. Entonces, o sea, la otra semana, no el miércoles ni el sábado que viene, sino la otra semana. Entonces, vamos a hacer el 1 y el 2 de adicionales. ¿Sí? ¿Les parece? Dale, profe. Vamos al 1 y 2 de adicionales. El 1 y 2 de adicionales es así. Dice, integral de logaritmo natural de 2x más 1 sobre 10x más 5 más la raíz cuadrada de 15x más 105. Entonces, yo lo que hago es, lo escribo de una forma diferente para poder resolverlo. Y ya empezamos porque acá tenemos un más, entonces vamos a tener dos integrales. Acuérdense que cada integral se puede calcular con dos términos separados, ¿sí? Entonces, si hacemos eso, y lo escribimos de una forma diferente, vamos a poder poner logaritmo natural de 2x más 1 por 1 sobre 10x más 5. Y por otro lado, calculamos la integral de la raíz, lo escribo diferente también, así que vamos a calcular la integral de 15x más 105 elevado a la 1/2. Acuérdense que el número de la raíz se expresaba como exponente fraccionario. Bien, bueno, vamos resolviendo entonces cada integral. Acá, yo les voy diciendo cosas como se tienen que, o sea, tienen que ir siendo vivos y se tienen que ir dando cuenta, y esto se los va a dar la práctica. O sea, yo, chicos, o sea, para mí la clase de hoy, a mí me encantan estos temas, pero la clase de hoy es como que la siento como, ojo, es crítica constructiva, la siento como aburrida porque hablo solo, es como un monólogo. O sea, yo lo que necesito saber es qué van entendiendo o no. O sea, ustedes no me dicen, yo avanzo. O sea, la práctica a ustedes les tiene que decir que si se tienen que dar cuenta de que acá tienen logaritmo natural de 2x más 1. Cuando lo quieran derivar,
les va a dar 1 sobre 2x más 1. Y acá no tienen 2x más 1, tienen otra cosa. Entonces, lo que tienen que darse cuenta es que van a tener que sacar factor común 5. Pero esto se los va a dar la ejercitación. O sea, si ustedes no me ayudan a mí con la ejercitación, yo no puedo. O sea, necesito que ustedes ahí, o sea, ejerciten más, ¿sí? La parte práctica, o sea, cuando ejercitan, se van a dar cuenta enseguida de que esto lo van a tener que, o sea, trabajar de una, ¿no? Hacen 2 por 5x, perdón, 2, factor común 5. Entonces esto es 5 por 2x más 1. Me limito a esta primera parte. Primero resuelvo esto y después vemos la otra integral. Y el 5 este que está acá, lo podemos poner afuera de la integral. Entonces, para los que me preguntaban, ¿cómo me doy cuenta la t, qué sé yo? Porque se dan cuenta que acá lo importante es descubrir la t. Fíjense que si ustedes sacaban el factor común, ¿no? Con mucha facilidad. Fíjense, el logaritmo natural de 2x más 1, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de 2x más 1? Bueno, se va a aparecer a 1 sobre 2x más 1. Entonces, esa va a ser la t. Va a ser el logaritmo natural porque cuando lo derive, fíjense que cuando nosotros queremos calcular la t la vamos a tener que derivar. Entonces, si la derivada del logaritmo natural se parece a 1 sobre 2x más 1, bueno, nuestra t va a ser el logaritmo natural. Entonces, vamos a decir que el logaritmo natural de 2x más 1, este. Y cuando lo derivemos, nos va a dar 1 sobre 2x más 1 por 2, porque aplicamos la regla de la cadena, por un diferencial de t. Entonces fíjense cómo acá ustedes tienen, ¿no? Yo les doy para que vean cómo tienen. Todo esto, vamos a, ahí está, con rojo. Todo esto viene siendo t. Y yo después tengo 1 sobre 2x más 1 por el diferencial de t. Este 2 está sobrando en nuestra ecuación. Bueno, lo pasamos dividiendo. Entonces nos queda 1 sobre 2x más 1 por el diferencial de x es igual a 1/2 del diferencial de t. Entonces fíjense que 1 sobre 2x más 1 por el diferencial de x, que es esto que está acá, va a ser 1/2 del diferencial de t. Y ahora reemplazo. ¿Alguien, o sea, fuera de chiste, alguien no entiende cómo darse cuenta de la t o de este planteo que yo estoy haciendo de, no sé, tenemos que sacar factor común 5 para darnos cuenta que si tenemos una función y la derivamos, o sea, cuando la derivemos nos da la otra función? Si no, bueno, fíjense y cómo es, y ejercítenlo y mírenlo, porque, o sea, es re importante, es la clave del ejercicio, ¿sí? No, profe, o sea, creo que lo estás explicando re claro. Re claro, buenísimo. Y si no, fuera de chiste, repásenlo, mírenlo, porque es la clave del ejercicio es eso. O sea, ustedes si distinguen la T, el ejercicio sale volando, ¿no? Acá vamos a hacer un quinto, que es el que venía de afuera de la integral, y vamos a tener T y 1/2 del diferencial de T. Nos quedó perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, con mucha facilidad vamos al 1/2 lo vamos a poder poner afuera de la integral. Y un quinto por 1/2 nos va a dar 1/10. Y la integral de t sale por tabla. ¿Cuál es la integral de t? O la integral de x. ¿Cuánto nos da?
al cuadrado T al sobre cuadrado. 2. Bien, yo pregunto porque siempre cuando yo pregunto así, en el 90% de los casos me dicen que la integral de x es 1. Y no es que, vuelvo a repetir, no es que no saben, sino que aplicaron la tabla de derivadas en vez de la tabla de integral. Cuando ustedes sustituyen, el ejercicio se achicó y aplican la tabla de integrales. O sea, vamos a hacer como un mini repaso. Ustedes determinan cuál es la t. Cuando ustedes determinan cuál es la t, que es lo que hicimos acá, aplican la tabla de derivadas para poder descubrir este diferencial de x cuánto nos da. ¿Sí? Una vez que hicimos todos los reemplazos, sustituimos todo, el ejercicio se achicó. Y ahí ya dejan de usar la tabla de derivadas y vuelven a usar la tabla de integrales. Entonces, como ustedes tienen t a la 1, es como si fuera x a la n. Entonces van a tener que hacer x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces esto termina siendo t al cuadrado sobre 2. O sea que esta parte nos viene dando 1 sobre 20 por el logaritmo natural de 2x más 1 al cuadrado. O sea, esa sería la primera integral. Nos falta la otra integral. Vamos para acá. Y esta integral es bastante más sencilla. Acá no tienen ni que decir, uy, ¿cuál será la t? Voy a usar z para no usar la misma letra. Pero acá es muy obvio. O sea, lo único que tienen es lo que está en el paréntesis, ¿sí? Entonces, si lo quieren resolver, van a tener que decir que lo que está en el paréntesis va a ser la z, en este caso, porque ya la t la usamos en la primera integral. Y entonces, 15x más 105 va a ser z. Cuando derivamos, 15 por el diferencial de x va a ser el diferencial de z. Fíjense, la derivada de 15x es 15, la derivada del 105 es 0, no hace falta ponerlo. La derivada de z es 1. Cuando vamos a reemplazar, lo que está dentro del paréntesis viene siendo z. O sea que yo por ahora tendría integral de z a la 1 medio. Y ahora tengo el diferencial de x nada más. Como el diferencial de x lo tengo nada más, voy a tener que descubrir cuánto vale. Bueno, para descubrir cuánto vale el diferencial de x, despejo. El diferencial de x va a valer 1/15 del diferencial de z. Entonces acá, esto es 1/15 del diferencial de z. Entonces, 1/15 del diferencial de z. Y acá, de vuelta lo mismo. El 1 sobre 15 se va fuera de la integral. Y la integral de z a la 1 medio va a ser usando la tabla de integrales, porque el ejercicio, como les dije antes, ustedes hacen averiguan, determinan cuál es la t o la z en este caso. Derivan. Después de que derivaron, sustituyeron todo. Si les quedó un número multiplicando, lo ponen afuera de la integral. Pero como el ejercicio se achicó, fíjense que acá el ejercicio se achicó, el ejercicio les tiene que permitir usar la tabla de integrales directamente. La integral de z a la 1 medio va a ser z a la 3 medios sobre 3 medios. Es como si fuera x a la n. ¿Sí? Más c. Y ahora lo que nos queda es hacer la cuenta y expresarlo de otra forma. Vamos a tener 1/15, y en vez de poner dividido 3 medios, lo vamos a poner por 2/3. Y en vez de poner z, vamos a poner 15x más 105 a la 3 medios. Y acá hacemos la cuenta. Cuando hacemos la cuenta, 1 por 2, 2.
Y 3 por 15, 45. O sea, nos queda 2 sobre 45 por 15x más 105 a la 3 medios más c. O sea que nuestro resultado vendría siendo todo esto que está acá, que era el resultado de la integral anterior, más 2 sobre 45 por 15x más 105 a la 3 medios más c. O sea, ustedes en el choice lo pueden tener escrito así o lo pueden tener escrito de otra forma. Escrito de otra forma podría ser así. 1 sobre 20 por el logaritmo natural cuadrado de 2x más 1 más 2,45 por la raíz cuadrada de 15x más 105 al cubo más c. El cubo este puede estar adentro o afuera de la raíz, es indistinto. Si está fuera de la raíz, tiene que ir con un paréntesis toda la raíz, ¿sí? Entonces puede estar expresado de las dos formas. ¿Hay alguna duda con este? No, profe. Genial. Bueno, entonces, vamos a hacer el ejercicio 2 de adicionales. El ejercicio 2 de adicionales dice así. Integral de coseno de 2x más 1 por seno del seno de 2x más 1 menos la raíz cuadrada de 5x más 1 más 5 sobre raíz cuadrada de 5x más 1. Bien, y acá lo mismo, empezamos con que acá hay un menos, vamos a tener que resolver dos integrales, ¿sí? Entonces lo vamos a escribir como dos integrales diferentes. Entonces, si lo escribimos como dos integrales diferentes, vamos a hacer lo siguiente. Integral del coseno de 2x más 1
por el seno del seno de 2x más 1, menos, perdón, del diferencial de x, menos la integral de la raíz cuadrada de 5x más 1 menos 5, perdón, más 5, por 1 sobre, lo escribo de una forma diferente para que me ayude a resolverlo, ¿sí? Por 1 sobre la raíz cuadrada de 5x más 1 por el diferencial de x, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver cada integral. En la primera parte tenemos que fijarnos, en la primera de las dos integrales, tenemos que fijarnos dónde está la función compuesta. Entonces, nosotros acá tenemos coseno de 2x más 1, hay una función compuesta, porque no tenemos coseno de x, tenemos coseno de 2x más 1. Pero fijémonos la otra. En la otra tenemos seno de 2x más 1, que también hay una función compuesta, pero también no tenemos, mirando el seno de afuera, tenemos seno del seno de 2x más 1. ¿No? Entonces, ¿cuál de todo esto será la t? Bueno, pensemos un poco lo siguiente. Si yo derivo el seno de 2x más 1, se va a parecer al coseno de 2x más 1. Entonces, ahí voy a determinar que la t va a terminar siendo seno de 2x más 1. Entonces, yo estoy diciendo que todo esto viene siendo t. Entonces, cuando derivamos, va a darnos coseno de 2x más 1 por la derivada del paréntesis, porque aplicamos la regla de la cadena, por 2. Y la derivada de t es 1. Entonces fíjense qué nos pasa. Cuando nosotros vayamos a reemplazar, por un lado vamos a tener seno de t. ¿Bien? Y después lo que nos queda acá es coseno de 2x más 1 y el diferencial de x. Entonces, para poder hacerlo voy a tener que despejar este 2. Entonces, cuando despejamos el 2, vamos a hacer coseno de 2x más 1 por el diferencial de x va a ser igual a 1/2 del diferencial de t. Entonces, acá tenemos el otro reemplazo, seno de t por 1/2 del diferencial de t. Cuando vamos a reemplazar, o cuando vamos a resolver, el 1/2 lo ponemos afuera de la integral. Como el ejercicio se redujo, vamos a poder calcular la integral por tabla. La integral del seno es menos coseno. Entonces el menos lo puedo poner adelante, porque más por menos es menos. Y voy a poner 1/2 por el coseno de t. Y el coseno de t valía seno de 2x más 1. O sea que acá sería coseno del seno de 2x más 1. Bien, esa sería la primera integral. Vamos a la segunda integral.
Si vamos a la segunda integral, acá pensemos, si nosotros derivamos la raíz cuadrada de 5x más 1 más 5, lo derivamos, se parece un poco a esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con z, porque ya usamos la t en la primera integral. Entonces, la raíz cuadrada de 5x más 1 más 5 es z. Calculamos la derivada. La derivada sería 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 5x más 1 por la derivada de lo de adentro de la raíz, porque aplicamos la regla de la cadena, o sea, por 5, más la derivada del 5 este, que es 0, por el diferencial de x, y la derivada de z, que es 1. Vamos viendo los reemplazos. Toda esta primera parte viene siendo z. O sea que yo voy a tener la integral de z. Y fíjense que yo acá tengo 1 sobre la raíz cuadrada de 5x más 1 por el diferencial de x. El 5 no y el 2 no. Entonces los voy a tener que despejar. Cuando los despejo, voy a tener 1 sobre la raíz cuadrada de 5x más 1 y el 2 lo pasamos multiplicando y el 5 dividiendo, con lo cual me va a quedar 2/5 del diferencial de z. O sea que todo esto que está acá va a terminar siendo 2/5 del diferencial de z. Acá vamos a poner 2/5 del diferencial de z. Una vez que hacemos eso, el 2/5 lo podemos poner multiplicando fuera de la integral, y calculamos la integral por tabla. La integral de z va a ser z al cuadrado sobre 2. Simplificamos, y acá nos va a quedar 1/5. O sea que sería 1/5 de y reemplazamos 1/5 de la raíz cuadrada de 5x más 1 más 5 al cuadrado. Bueno, entonces ahí ya terminaríamos, porque le vamos a tener que restar la otra integral, menos 1/5 de la raíz cuadrada de 5x más 1 más 5 al cuadrado más c. O sea que nuestra respuesta vendría siendo todo esto. ¿Alguien no lo entendió? ¿Alguien tiene alguna duda más? No, profe. Sí. No, dije que no, que no. Ah, que no. Ah, buenísimo. Bueno, entonces, nosotros con esto, yo les digo cómo estamos. Dejo de compartir y les digo cómo estamos. Nosotros, con lo que hicimos hasta hoy, ustedes pueden hacer todo hasta el ejercicio 4. Hicimos los adicionales que correspondían al método que ya vimos, que eran los ejercicios adicionales 1 y 2.
Y después hicimos 8 ejercicios extras de este método que ya aprendimos cómo funciona. ¿Sí? La clase que viene, que es el día miércoles, van a ver el método que se llama método de integración por partes, que lo único que les adelanto es que es como más o menos, si bien vieron que el método de sustitución es como si fuera la regla de la cadena, pero al revés, en las derivadas, el método de sustitución por partes va a ser al revés que la regla del producto en las derivadas. Ya vamos a igual verlo en detalle el miércoles que viene. Eso es el miércoles. Y el sábado vamos a hacer un repaso de todo lo que es los dos métodos, ¿sí? Entonces, con eso, nosotros podríamos hacer de la guía, o sea, el sábado que viene recién vamos a trabajar con todos los ejercicios de la guía del 5 y del 6, y vamos a poder ver adicionales 3 y 4, y también voy a traer ejercicios extras. Entonces, por eso, el miércoles es ver solamente el otro método, ¿sí? Y el sábado es repaso de los dos métodos todos juntos. Eso sería esta semana. La otra semana vamos a tener miércoles, donde vamos a explicar un poco cómo se calculan integrales definidas, que es a partir del ejercicio número 7, ¿sí? Y vamos a ver cómo eso nos permite calcular áreas. O sea, tenemos una semana método de sustitución, otra semana arrancamos con integrales definidas y área. Y ahí se terminan los temas. Ya después viene una clase de repaso, el simulacro que lo van a tener, y después tienen el segundo parcial. Eso es como venimos hasta ahora, ¿sí? Bien, entonces, bueno, nada, lo que les pido es, sé que esto es más difícil, son menos temas, o sea, piensen que los ejercicios son, derivadas es calcular una derivada, calcular una recta tangente o la pendiente de la recta tangente, calcular máximos y mínimos, intervalos creciente y decreciente, y acá va a ser calcular integrales o calcular un área, ¿sí? Yo lo que les aconsejo siempre igual en los ejercicios integrales, y lo voy a hacer hincapié seguramente también en la clase del miércoles, es, si ustedes tienen alguna duda sobre un resultado de alguna integral, ¿sí? Como ustedes van a tener las 24 horas para poder hacer el parcial, si ustedes dicen, no sé, como hicimos en el último ejercicio, ¿no? Si yo digo que el resultado de la integral me dio -1/2 del coseno de 2x y qué sé yo, bueno, si ustedes derivan la respuesta, les tiene que dar la consigna. Piensen que el resultado de la integral es, o sea, la integral es al revés que la derivada. Entonces, si ustedes derivan la respuesta, tienen que llegar a la consigna, ¿sí? Ese es el proceso de sacar una integral. Entonces, mírenlo de los dos lados, ¿sí? El resultado de calcular una integral me va a dar algo. Quiere decir que si yo derivo el resultado, tengo que llegar a la consigna. O sea, piénsenlo, fíjense, practiquen un poco todo eso, y nada, o sea, eso sería lo que tenemos como previsto para hoy. El video, o sea, yo es muy difícil que lo suba hoy mismo, porque hoy tengo otro compromiso más tarde, así que no creo que lo suba, seguramente lo termine de subir mañana. Pero digo, hicimos 1000 ejercicios. O sea, traten de meterle, sé que cuesta, sé que falta muy, eso es lo que tienen que pensar, que falta muy, muy, muy poco. O sea, practiquen, y si tienen dudas, se van ayudando en el grupo de WhatsApp, me escriben, me preguntan, pero bueno, tienen todos los ejercicios, tienen todo resuelto, bueno, y tienen los videos, falta nada más el de hoy. Así que bueno, nada, si tienen alguna duda más, me escriben, y si no, bueno, buen fin de semana para todos, a seguirle metiendo garra a este cuatrimestre, que otro cuatrimestre más virtual, que se nos complica a todos, pero bueno, falta muy, muy, muy poquito, como les dije. Y síganse cuidando, sé que hay fin de semana largo y todo, si salen, cuídense, y nada, eso. Les mando un Gracias. saludo grande. Gracias, profe. Prontito, nos vemos. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias, fin de. profe, buen fin de. Vos también cuídate. Chao, buen fin de. Dale, Buen chau, fin de, nos vemos. profe. Buen fin de. Luisito, ¿cómo estás? Tanto le hablamos ahí, le dije